Estamos en este momento con Fabricio Góngora, abogado constitucionalista, para que nos hable un poquito de esta determinación. Contigo, Miriam, también para poder hablar de la situación de Yanine Áñez tras esta anulación de la sentencia de 10 años que tenía en su contra. Bienvenido. Bien, buenas noches, Luciana, Miriam, un placer nuevamente estar acá. Lo que hoy se tiene que analizar y dar certidumbre a la población boliviana, qué es lo que ha pasado y por qué se dio. Toda esta circunstancia, la resolución 11, que el día de hoy fue emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, tiene un antecedente. El antecedente es lo que ya hemos conversado precisamente en este programa con relación a la instructiva que se dio de la verificación de plazos en cuanto a detención domiciliaria. Por ello, recordando un poco atrás, se dio la salida mucho más temprana del caso Pumari y del caso Camacho. ¿Qué pasaba con la señora Áñez y cuál era la diferencia? Ella tenía, a diferencia de estos dos ciudadanos, una sentencia condenatoria. Claro, es decir, había sido declarada culpable por 10 años por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y incumplimiento de deberes. Hablamos del caso denominado Golpe 2. Así es. Entonces, como tenía ya una sentencia en contra suya, ya no era previsible jurídicamente hablando una revisión de plazos, porque ya tenía una condena. ¿Cuál era la única figura jurídica que tenía una vía, por así decirlo, su estrategia y su defensa legal? Era la revisión de sentencia. Y la revisión de sentencia, evidentemente, conforme a las normativas, se la resuelve por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y recién el día de hoy se emitió esta resolución y lo que se comenta, ¿no? Ya que va a ser puesta en libertad inmediatamente. Fabricio, y no es muy casual que justamente ahora en esta etapa política tan importante para el país, una transición que vamos a tener, transmisión de mando, perdón, el día sábado, no es muy casual, muchos lo califican así. Sí, de hecho lo que se había cuestionado de manera objetiva era que esto no debería ser una respuesta política a los cambios que se vienen generando en el país. Debiera ser una respuesta institucional, es decir, una política institucional de las nuevas altas autoridades del órgano judicial, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia. Por un lado, ¿qué se tiene entonces? Se declara absuelta, libre de cualquier culpa, pero por el otro lado se tiene también, en términos jurídicos, obviamente, y objetivamente hablando, el informe de la JEA que obligaba al Estado boliviano a una búsqueda integral de todas las ejecuciones sumarias que hubo en los conflictos políticos. Entonces, ¿qué va a pasar en esta circunstancia jurídicamente? ¿No? Porque este es un tema bastante político, pero eso hay que explicarlo jurídicamente. Por un lado, la señora Áñez puede cuestionar toda esta circunstancia porque se la está declarando inocente después de todos estos 4 años. Claro. Pero por otro lado también hay la organización internacional, que es la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo al Estado, busquen y resarcen todo el daño que ha habido con estas circunstancias. Por las víctimas. Así es. ¿Tu fin? Sí, buenas noches, Fabricio. En el caso puntual de este caso denominado Golpe 2, en el que ha sido absuelta la expresidenta, se ha podido concluir en la resolución judicial que prácticamente no hubo usurpación de funciones y que hubo una sucesión constitucional. ¿Esto zanja jurídicamente el debate si hubo o no hubo golpe en el 2019? Tufi, buenas noches. Es una discusión bastante compleja, la verdad, para hacerlo sincero, por lo que se dice prácticamente en términos sencillos, la resolución que mencionamos es de que existen las vías idóneas para juzgar si es que fuese necesario. Hablamos de un juicio de responsabilidades. Y si hablamos de un juicio de responsabilidades es que se le reconoce esa condición de ex alta autoridad del Estado. Entonces, independientemente de hablar de la narrativa, si fue golpe, fue fraude, se le reconoce una condición jurídica que muchas veces incluso ya había sido cuestionada anteriormente, que si se la quería sancionar o juzgar por algunas circunstancias, independientemente de Sacaba, Sencata u otras circunstancias, debería haber sido por la Asamblea Legislativa Plurinacional y no así por la vía ordinaria, ¿no? Entonces, al día de hoy, el Tribunal Supremo pone fin a esta discusión vinculada a la condición jurídica de ella como ex autoridad del Estado boliviano. Bueno, pero entonces sí se viene un juicio de responsabilidades, porque quienes llevan adelante los casos de Sacaba y Sencata no se van a quedar de brazos cruzados. Así es, ¿no? Y hablamos de víctimas también, de ejecuciones sumarias, claro, como ha sido identificado por la propia Comisión de Expertos Internacionales. Es decir, acá, no, y con el debido respeto también al familiar de la señora Áñez lo digo, no se trata de responsabilidad de las autoridades salientes, por así decirlo. Cuando se trata de vulneración de derechos humanos, ya sea incluso para ella, el responsable es el Estado boliviano, independientemente si el presidente se llama Rodrigo Paz o cualquiera que sea en un futuro. Entonces, por un lado está el tema de la sanción o la posible sanción que pueda haberse en la Asamblea Legislativa, que está en veremos, ¿no? Veremos qué vaya a pasar. Y
las posibles repercusiones ante las instancias internacionales. Ahora, por otro lado, la defensa de Yanine Áñez no ha descartado la posibilidad de iniciar procesos contra jueces y fiscales. Seguramente, y está en su derecho, pero obviamente recalcamos y instamos a las máximas autoridades, lo hemos hecho acá al doctor Saucedo, que se tenga que ventilar una política institucional, no un clamor de un derecho penal popular que responde, digamos, a circunstancias políticas, lo que mencionaba Luciana, sino que se dé un respeto a la garantía del debido proceso y finalmente, si uno es culpable o inocente, que sean las autoridades pertinentes que una investigación objetiva e idónea se pueda realizar. Bueno, sí, Fabricio, yo he leído hoy parte de las 50 páginas de este dictamen judicial y bueno, en una parte dicen que los 7 magistrados que firman que hubo un error jurídico. En ese sentido, correspondería, a partir de la conclusión de que hubo un error jurídico, algún proceso a quienes estuvieron involucrados, en este caso el Tribunal de Sentencia de La Paz. Sí, en específico se habla del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, pero la naturaleza jurídica de esta revisión de sentencia, ¿cuál es? Es evidentemente extraordinaria, porque no es algo que se da dentro del procedimiento. Imagínense si no todas las personas que tienen sentencia pedirían al clamor del tema político, sino que es un tema extraordinario que se lo ha solicitado y correctivo. Evidentemente la resolución, si va a dar una vía absolutoria, en este caso, una persona que ya se encontraba condenada, tiene que decirlo, pues técnicamente, que se encontraba errada la aplicación de la sentencia. En este caso, seguramente puede haber un tema de responsabilidades. Y también un tema, Tufi, de los 7 magistrados, 2 no han suscrito, ¿no? Han hecho un voto disidente, ¿no? Entonces también eso hay que aclararlo, pero lo cierto es que entre en vigor y la propia sentencia en su parte dispositiva señalaba que sea inmediata la liberación, entonces se estima que va a ser el día de mañana. ¿Quién llevaría adelante este juicio de responsabilidades? ¿La próxima asamblea? Sí, así es, ¿no? La Asamblea de Responsabilidades, la Ley 044 establece que el juicio de responsabilidad es una tuición, facultad de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? No solamente de la Asamblea que se viene, sino de las que hubo. No hay juicios de responsabilidades a las altas autoridades. Eso también porque se puede decir que es un tema bastante político y no puede haber un tema de deliberación para ponerse de acuerdo. Veremos, no creo, les soy sincero, que vaya a pasar en esta ocasión, pero veremos qué vaya a pasar con la nueva Asamblea. Fabricio, gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias Luciana, gracias Miriam, Muchísimas gracias. Bueno, estaremos atentos a lo que vaya a suceder mañana.